Dios siga bendiciendo a la hermana Yolanda y a la hermana hermano. Gloria a Dios poderoso es el que vive. ¿Cuántos se están gozando, hermanos? No hay mejor lugar que estar en la casa de papá, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí hay gozo, aquí hay amor, aquí hay paz y aquí hay para renovar la fuerza, ¿verdad? De nosotros depende si nosotros queremos. Bueno, con ustedes vamos a dejar al predicador de esta noche, que es el hermano Stephen Harvis, para la gloria y honra del Señor. Denle fuerte aplausos al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. ¿Quién vive, pueblo? A su nombre. A su nombre. Al nombre de Cristo sea toda la gloria, honra y suprema alabanza. Amén. Aleluya. Qué lindo es alabar al Señor. Le damos gracias a Dios una vez más, pues de poder proseguir con este culto de vigilia. Amén. Hay poder en Jesús. Estamos muy agradecidos con el Señor, pues por darnos el privilegio de poder estar, amén, en su casa, adorando y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y muchas gracias por el privilegio de poder velar por causa de Él. Hay poder en Jesús de poder vigilar, amén, por amor a su nombre. Amén. Y por amor a las almas. Amén. Hay poder en Jesús porque lo que hacemos no lo hacemos en vano. Amén, aleluya. La vigilia pues lo hacemos por el amor a Dios y por amor a las almas. Amén, hay poder en Jesús. Aquí en esta vigilia se aprovecha de todo. Amén, hay poder en Cristo a orar para las almas, bueno, para todo. Hay poder en Jesús, lo que edifica. Amén, aleluya. En esta preciosa noche, amado pueblo del Señor, yo quiero que, amén, vayan conmigo a la palabra del Señor en Mateo capítulo 12. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Mateos 12, del 22 en adelante. Hay poder en Jesús. Mateo capítulo 12, del versículo 22 en adelante. Amén. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Cuando lo tengan puedan responder con un amén. Gloria al Señor. Y por ser la poderosa palabra del Señor, amén, la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolada, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Hay poder en Jesús. Ayúdame a orar, amén, para que sea el Señor tomando control en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, Cordero amado, en esta noche. Venimos humillados ante tu presencia, Dios de los cielos, dándote la gloria y honra porque tuya es, Señor, reconociendo que tú eres el único y soberano Dios todopoderoso, Dios de los cielos. Hoy presentamos en esta noche este culto delante de ti, Señor, rogándote que sea tu presencia manifestando aún todavía, Señor amado, dando
dándonos la fuerza para seguir adorándote, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Dios de los cielos, abre los cielos, Señor, a favor de tu pueblo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Paraliza todo mover de la tiniebla, Dios de la gloria. Señor, haz caer por tierra todo dardo de fuego, Dios de los cielos. Señor, reprendemos todo mover de las tinieblas en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios de la gloria. Sabemos, Dios de los cielos, que en este momento, en esta hora, Señor, las tinieblas avanzan, Señor amado. Ayúdanos a despertar del sueño, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Dios de la gloria. Señor, despiértanos, Señor amado, en esta noche, Señor. Levántanos, Señor, abre nuestros ojos, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, te rogamos, Señor amado, te imploramos, Señor amado. Ay, Señor, descienda tu presencia, Señor, en tu casa en esta noche, Dios de la gloria, y que salga huyendo todo pesadez, Señor, todo desaliento, todo desánimo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Queda inoperante por el poder de tu presencia, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos venido a adorarte, exaltarte, glorificarte, Señor, levantar tu nombre en alto, Señor amado, porque tú eres el único, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Y en esta noche, Señor, anunciamos tu poder, anunciamos tu bondad, anunciamos tu amor, tu misericordia, anunciamos tu poder, Señor amado, contra las tinieblas, Dios de la gloria, y contra todo mover, Señor, de maldad, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de los cielos. Pasa carbón encendido por mis labios. Permítanos hoy, Señor amado, entrar en la revelación de tu palabra, Cordero amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Pase lo que pase, Dios, te daremos la gloria porque tuya es, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Amado pueblo del Señor, en esta noche pues queremos hablar, amén, bajo el tema el reino de Dios. Amén. Queremos hablar del reino de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Sabemos de que hay poder en Jesús, que todos nosotros como hijos de Dios, gloria al Señor, estamos acostumbrados, hay poder en Cristo Jesús, de hablar del reino de Dios, del mover de los ángeles, del mover del Espíritu Santo. Estamos acostumbrados a hablar del mover de los milagros, de las sanidades. Amén. Estamos acostumbrados, aleluya, de ver, aleluya, muchos movimientos espirituales en el pueblo. Amén. Y estamos acostumbrados a decir de que el reino de Dios está en este lugar porque vemos muchas cosas como milagros. Amén. Como he mencionado, hay poder en Cristo Jesús, pero nosotros siempre debemos de entender, hay poder en Cristo, de que el reino de Dios, hermano, es algo bastante poderoso. El reino de Dios, hay poder en Cristo Jesús, es un mover, hermano, bastante milagroso, poderoso, extraordinaria. Amén, que el pueblo de Dios tiene el privilegio de poder vivir aún en el mismo reino de Dios, estando aquí en la tierra. Es un privilegio que nosotros como cristianos hemos tenido, gracias a Dios y su misericordia y su amor nos ha dado ese privilegio de poder sentir su amor, de poder estar en su presencia, de poder ser testigo de su poder y gloria, aún nosotros siendo humanos pecadores, aún nosotros siendo humanos que fallamos, que cometemos errores, pero aún sobre todo eso Dios nos ha dado el privilegio de poder decir: yo vivo en el reino de Dios. Yo no sé cuántos viven en el reino de Dios. Hay poder en Jesús. El pasaje que leímos, aleluya, es un acontecimiento bastante conocido cuando los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Amén. Por eso, cuando hay un mover dentro de la iglesia, Dios mío, el pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado en cómo juzga o cómo señala.
el pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado en cómo critica, en cómo, aleluya, señala o juzga algo, especialmente un mover dentro del pueblo, una manifestación espiritual, amén. Hay poder en Jesús, porque sin saber, muchas personas se han encontrado en la condición de blasfemar contra el Espíritu Santo, aún sin saber, amén. Hay poder en Jesús por la ignorancia, pero la palabra del Señor enseña con mucho cuidado, y a veces, aleluya, blasfemar contra el Espíritu Santo es malinterpretado muchas veces. Ahora, blasfemar contra el Espíritu Santo, mi hermano, no es simplemente, aleluya, burlar de una persona que habla en lengua. No es simplemente burlar de una persona, aleluya, que hace cosas que nosotros estamos acostumbrados de hacer, correr, brincar, danzar en el Espíritu. No, eso se llama la burla del Evangelio. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que tú ves a alguien hablando en lengua y tú dices, esas lenguas no son de Dios, son de demonios. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Es cuando ves a alguien recibir una sanidad por medio de una persona y tú dices, esa sanidad no fue de Dios, viene de los demonios. Hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde ya muchas personas han blasfemado contra el Espíritu Santo sin saber, teniendo el reino de Dios moviendo en medio, y siendo a un cristiano no puede identificar el mover del reino de Dios. Y esto da a entender muchas cosas, de que el pueblo están en Cristo, pero no tienen a Cristo por dentro, porque si tuviera a Cristo por dentro, entonces entendiera el mover del reino de Dios. Esta gente eran fariseos conocedores de la palabra del Señor, pero no entendía cómo el reino de Dios operaba todavía. Ellos no estaban acostumbrados a ver lo extraordinario, la cosa fuera de lo normal. Ellos no estaban acostumbrados, mi hermano, de ver a alguien echar fuera un demonio. Ellos no estaban acostumbrados, mi hermano, de ver a alguien, alabanza al Cordero, siendo movido por el Espíritu de Dios. Y entonces ellos fueron, aleluya, dice la palabra que muchas personas quedaron atónitos por el milagro que se hizo por medio de Cristo con aquel hombre que estaba endemoniado con un espíritu mudo y ciego. Hay poder en Jesús. Pero había mucha gente que se asombraron, y así como hubo gente que se asombró y admiraba el milagro, había gente que, aleluya, estaban turbados y condenaban el milagro. Así como hay muchas personas que no han creído en el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Hay poder en Jesús. Hay muchas personas que dicen, yo no creo que realmente Dios la cambió, porque si Dios la había cambiado, no hubiera tenido tal errores. Es que la gente no entiende, aleluya, el mover del reino de Dios. Es cuando Dios toca la vida de alguien. La palabra dice que nosotros somos como barros en el mano del alfarero. Nosotros venimos saliendo de un mundo imperfecto para poder ser perfeccionados por el poder de Dios. Entonces la gente que nos ve los errores y no entiende, piensa que deberíamos ser perfectos y por eso nos critica. Son gente que simplemente no entiende el mover del reino de los cielos. El que tuvo que ver un hombre endemoniado para que el poder de Dios se manifestara. Hay que ver gente enfermo para que el poder de Dios se manifestara. Y tiene que ver en la iglesia gente imperfecta para que la gloria y el reino de Dios se mueve. Dios mío, tiene que ver algo malo para que lo bueno venga a corregir. Hay poder en Jesús. Tiene que ver algo fuera de la línea para que Dios entra y alinea según el mover del cielo. Ay, papá, mi alma te alaba. Es por eso la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, los cristianos, somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo viene a la iglesia y empieza a moldear la iglesia conforme al reino de los cielos, y a la gente te ve diferente, y a la gente no te conoce. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no pertenecemos al reino terrenal, sino al reino celestial. Y por eso el comportamiento de los verdaderos hijos de Dios siempre es fuera de lo normal. Siempre es fuera de lo común.
La gente siempre tiene algo que decir, aleluya, de la manera de vivir del pueblo de Dios, del pueblo que se mueve bajo el poder del reino de Dios. Esta gente no entendían, y como no entendían, criticaban. Y así muchas personas, todo lo que no entiende lo critica. Mira, si no entiende, mejor pregúntale a Dios y no siga criticando, porque en una de esas críticas no lo va a hacer a tu hermano, sino al Espíritu de Dios. Y eso es bastante peligroso. Canda, reba, chica, rabacanda. Eso es peligroso, que vaya a blasfemar contra el Espíritu de Dios. Hay muchas personas, por ver a uno correr y danzar, han criticado y han burlado. Está bien, búrlese, pero hay que tener cuidado en decir que lo que pasa en la vida de una persona es una manifestación demoníaca, porque eso fue lo que sucedió con el fariseo. Ellos lo entendieron, entonces ellos dijeron a Jesús: por Belcebú, príncipe de los demonios, echan fuera los demonios. Hay poder. Entonces Cristo tuvo que hacer una comparación de dos reinos: el reino de Satanás y el reino de Dios. Ahora, hay algo bastante importante y impactante, y espero que esto levanta el ánimo al pueblo de Dios. Jesús empezó a decir: mira, si Satanás echa fuera a él mismo, entonces su reino está dividido, será asolada. Él mismo destruirá lo que él está tratando de formar o ha formado aquí en la tierra. Entonces, asimismo, el reino de Dios, o los hijos de Dios, los cristianos, tampoco están divididos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque si la iglesia estuviera dividida, entonces ya a tiempo el diablo lo hubiera destruido. Si el pueblo de Dios estaba dividido, y a tiempo el infierno había acabado con los que venimos a adorar el nombre de Dios. Es que hay que entender, hermano, división no significa tener pleitos entre el pueblo y de repente, eso no significa, mi hermano, que alguien ofende a su hermano y de repente, aleluya, lo hace sentir mal. No, dividido es cuando pase lo que pase, nosotros no nos podemos ponernos de acuerdo. Y yo estoy seguro, si el pueblo estuviera dividido, aquí no estuviera ni una alma, aquí no estuviera ni una sola persona. Es por eso el diablo, mi hermano, está bastante turbado, porque se ha dado cuenta que hay un pueblo que no está dispuesto a dividirse, y no puede, porque donde se mueve el reino de Dios no hay división. Yo quisiera otro micrófono, varón. Esto me tiene loco. No, yo digo por esto que está bajando así. Hay poder en Jesús. No estoy acostumbrado a esto. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Jesús. ¿Cuál es? Negro. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alábele, alábele, porque Él vive. Hay poder en Jesús. Ay, discúlpeme, hermanos, Dios mío. Estaba cayendo bastante y es que yo soy un poco inquieto. Dios mío. Mi alma adora a Jesús. A su nombre. Hay poder en Jesús. Entonces, hermano, como le decía, el pueblo de Dios, hay poder en Cristo Jesús, también trabaja en unidad, aleluya, bajo el mover del reino de Dios. Amén, hay poder en Jesús. Ahora, algo que yo le quiero explicar, aleluya, en esta noche, mi alma adora a Jesús, es de que el reino de Dios, mi hermano, tenemos que entender de que no es una fuerza material, ni tampoco una fuerza política. El reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas en este mundo. El reino de Dios no se mueve conforme a las cosas materiales que nosotros, aleluya, tenemos. Tampoco se mueve conforme el poder político que hay en la ciudad, en el país o en la comunidad, lo que sea. El reino de Dios se mueve, mi hermano, bajo un poder celestial. Nosotros, por eso yo siempre he creído que el pueblo o el país no depende de un buen presidente. Los hospitales no dependen de buenos doctores. Los colegios no dependen de buenos maestros. Los que te están dependiendo ellos
reino es de un buen Dios todopoderoso. Al Cristo de la gloria, todo se depende del reino de Dios, amado. Por eso el pueblo de Dios tiene que entender que aunque nosotros tratamos, mi hermano, aleluya, de andar fuera de la voluntad de Dios, si estamos, hermanos, bajo un mover del reino, no vamos a poder separarnos nunca de la presencia de Dios. Usted ha visto ejemplos en la Biblia. Han habido hombres como Jeremías que estaban moviendo bajo el poder del reino, bajo el reino de los cielos, y fue un hombre que quería descarriarse, pero no pudo. Él dijo a Dios: ya no más hablaré en tu nombre, y ya no más me acordaré de ti, y ya me voy, me descarrío, yo voy a tirar la toalla, estoy cansado ya de tanta persecución. Pero él mismo declaró y dijo: me sedujiste y fue seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Él sintió un fuego dentro de su hueso, trató de soportarlo, mas no pudo. Porque el que está moviendo en el reino de Dios, hermano, aunque quiere, aleluya, aunque quiere detener el mover, no puede. Porque el mover del reino, hay poder en Jesús, no depende si yo quiero o no quiero. Hay poder en Jesús, y a su nombre. Jesús, en este acontecimiento, le dijo, voy a leer del 27, dijo: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo de que en ese momento que aquel montón de fariseos estaban turbados, hubo un mover del reino de Dios. Porque el mover del reino de Dios no provoca gozo y alegría en todo el mundo. El mover del reino de Dios no provoca sanidad en todo el mundo. Hay gente enfermo, pero cuando se mueve el reino, ellos en vez de buscar la sanidad, ellos buscan señalar y criticar y juzgar. Aún teniendo una necesidad, no son ni siquiera dignos de reconocer que están necesitados, habiendo un mover del reino de Dios. Eso fue lo que pasó entre los fariseos. Ellos no podían reconocer, y Jesús le dijo: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. A su nombre. Ahora, el reino de Dios o de los cielos comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y su derecho contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. O sea, de que la manifestación del, aleluya, del reino de los cielos aquí en la tierra es para demostrarnos de que siempre el poder de Dios está sobre todas las cosas. Aunque cualquier cosa que trata de oponer al mover de Dios no lo puede detener. Ahora yo hago una pregunta y yo puedo preguntar, pero ¿por qué hay muchos dentro del pueblo que necesitan el favor del reino de Dios? O sea, que el reino de Dios se mueva en su vida, pero no se mueve. ¿Por qué razón? ¿Será de que hay muchos como estos fariseos? ¿Será que hay muchos que al ver el mover, en vez de reconocer, se cargan y se turban? Porque hay personas que hay que tener cuidado hasta de hablar en lengua en frente de ellos. Porque son gente que si hablas en lengua se pierde, se descarría, se va, porque las lenguas ellos no creen en las lenguas. Ellos no creen en esos moveres así, porque nunca lo ha experimentado, nunca lo han conocido, y como no lo ha conocido, lo critica. Ahora no todo el mundo es así, hay gente entendido, hay gente que comprende el mover de Dios, no ha experimentado el sentir del mover, pero sí ha visto, conoce por vista el mover de Dios, cómo se mueve. Y hay gente que son sabios, son entendidos, antes de señalar, examina. Pero no todo el mundo es así. Y a su nombre. Es más que la salvación o la iglesia. Es Dios que se expresa con poder en todas sus obras.
El reino de Dios, en primer lugar, oiga, una afirmación del poder divino en acción. ¿Están escuchando? Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. Ahora, como le decía, el reino de Dios no es nada material. ¿Hay alguien aquí que sabe dónde está el reino de Dios o dónde debería de estar? Ahorita lo vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículo 23. Amén. El que anda su Biblia ahí. Hay poder en Jesús. San Juan 14, 23. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, este versículo lo leí porque Jesús, enseñando a sus discípulos cómo orar, la oración que les enseñó fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu ¿qué? Venga aquí tu reino. Y Jesús dijo aquí en el 14:23 que todo aquel que le ama a él guardará su palabra. Y por guardar su palabra, el Padre lo amará. Y vendremos a él. ¿Sabe por qué el reino de Dios no ha venido? Porque como siempre se ha predicado, son pocos los que guardan la palabra. Por eso Jesús enseñaba a sus discípulos guardar la palabra en el corazón, porque del corazón mana la vida. Según la Biblia, en Romanos 14, 17, dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada material, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo está el reino de Dios? Cuando hay justicia. No solo cuando hay mover de milagros, no solo cuando hay mover de dones, no solo cuando hay mover de talento. Si no hay justicia, hay escasez del reino de Dios entre el pueblo. El mismo apóstol Pablo dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia. Es ser justo. Ser justo, en otras palabras, tener un equilibrio igual que el mover celestial, el reino de Dios. Ser justo es, Dios amado, lo que la Biblia nos ha enseñado: amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas, toda nuestra fuerza, mente, corazón, alma, con todo. Ser justo, aleluya, es cuando alguien nos ofende, tenemos la capacidad de perdonar. Ser justo, mi hermano, aleluya, es que aunque alguien te hace mal, tú no pagas mal por mal. Eso es ser justo, no ser, Dios amado, vengativo. Pero muchos en el pueblo de Dios, cuando alguien le hace un mal, no soporta ni aguanta la oportunidad de volver a pagarle con la misma moneda. Entonces hay falta y escasez del mover del reino de Dios en la persona tal. Porque el que paga mal por mal, lo siento mucho. Dice la palabra justicia y paz
y paz. ¿Conocen una alabanza que dice paz en la tormenta? ¿Sabe lo que me preocupa? Yo escucho a todo el mundo hablando de proceso, tormenta, pero nadie habla del paz en medio de la tormenta. Todo el mundo habla de proceso y proceso y proceso y prueba, levantamiento, pero nadie habla del paz en medio de su tormenta. ¿Será que estamos viviendo bajo el reino de Dios? Nadie habla, mi hermano, de esa consolación que viene de parte de Dios cuando... Usted sabe que dice la Biblia que muchos son las aflicciones del justo, pero de todos ellas lo librará Jehová. Puede ser de que hay bastante, Dios mío, multitudes de pruebas y procesos, pero ahí está Dios siempre dando paz, seguridad, confianza, paciencia. A su nombre. ¿Sabe? Cuando hay un verdadero mover del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia en Juan, ahí mismo San Juan 20:22, dice, y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por eso usted mira muchas personas cuando ministran, hacen así, y soplan hasta que los pulmones se arrugan así y no sucede nada. Solo son soplos. Porque leyeron ahí que Jesús sopló y le dijo a sus discípulos, reciben el Espíritu Santo. Pero eso no es así nomás. Y fue tan poderoso, si entendemos desde el principio. ¿Usted sabe qué fue lo que le dio vida a la humanidad? El soplo de Dios. Y el Espíritu Santo, mi hermano, en hebreo se dice Ruach Kadesh, Ruach Kadesh, que quiere decir aliento a su nombre. ¿Y qué es aliento? Jesús le dio aliento para que recibieran al Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué no hay ese mover? Aunque el tipo sopla. Porque para soplar y que otro reciba hay que estar vivo, porque un vivo no respira. Parece que se quedaron confundidos 2 o 3. Un muerto no respira aliento, peor el aliento de Dios. Para soplar y poder recibir hay que estar vivo. Por eso Pablo dijo, y gozo en el Espíritu Santo. No lo dejó afuera, porque sin él no somos nada. Sin el Espíritu Santo no va a haber mover del reino, aunque ayunamos, aunque mi hermano vigilamos, aunque puede hacer lo que sea, no va a haber mover de Dios en el pueblo. ¿Y cómo nosotros sabremos que podemos recibir o tenemos el Espíritu de Dios? Jesús dijo, si guardaren mi palabra, entonces nosotros, primero mi Padre lo amará y vendremos a Él. Su reino vendrá a tal persona que guarda la palabra del Señor, que obedece la palabra. Y por eso los apóstoles entendieron esto en el libro de los Hechos y dice que Dios da su espíritu a los que le obedecen, no a cualquiera. Todo el mundo dice que el Espíritu me habló y me reveló una palabra y como que... No hay obediencia. ¿Y no hay obediencia? ¿Qué espíritu? Ese es un demonio. No, así claramente, porque si hay obediencia yo entiendo, pero si no hay obediencia, el Espíritu de Dios no mora en tal persona, ni con tal persona. Tiene que ver una vida en obediencia en cuanto a la palabra del Señor. Y cuando digo de hablar, cuando una persona tiene una comunión con el Espíritu de Dios.
Cuando una persona tiene comunión personal, cuando Dios le habla de verdad en personal. Por eso de que Dios me habló y Dios me dio esto y me dio lo otro. Y a veces decimos que Dios nos da y ni siquiera entendemos lo que estamos tratando de hacer entender. Dios no es un Dios de confusión. Jamás. Hubo hombres en la Biblia que recibieron revelación, sueños, visiones y no le entendieron y le rogaron a Dios, dame la revelación, y Dios se lo reveló, porque Él no es Dios de confusión. Él nunca deja a los hijos de Él turbados. A su nombre. Entonces eso hace entender que hay una falta del mover del reino de los cielos aquí en la tierra, aún en el mismo pueblo de Dios. Sabemos de que ciertamente escasea, aleluya, el reino de Dios o el mover del reino en el mundo. Porque las personas, dice la Biblia, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Por eso la gente no entiende, porque son un montón de naturales. La gente que no entienda, que critica, que señala, son gente naturales. La gente, mi hermano, que no entienda tu relación o tu Dios amado, tu crecimiento, la formación que Dios está haciendo en tu vida, son personas que simple y sencillamente son naturales. Porque si tuviera el Espíritu de Dios, igual como trata con un otro, el Espíritu de Dios comunica a las personas su espíritu para entender un proceso de otra persona, para entender, hermano, aleluya, el mover que está viviendo una otra persona. Usted sabe un grave error que tienen las personas en estos tiempos que ministra, que lo primero cuando vemos una persona en una administración que empezaron a quebrantarse y a llorar, que empezaron a tirar hasta moco, vamos y le ponemos la mano y Dios dijo que te va a restaurar, que te va a levantar y que te va a dar al Dios amado. Y eso, la persona quizás está llorando porque está entrando en un tiempo de comunión con Dios, está entrando en un momento de presencia, no por angustia, está llorando pero la presencia. Pero ¿qué pasa con la persona que está ministrando? Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue un chivato. Como dicen los dominicanos, eso fue un chivato, un disparate. Porque no todo mundo que se quebranta un mover es porque se está quebrantando por angustia. Porque no todo el tiempo el pueblo vive en proceso. Llega un momento que y por eso hay que administrar, tenga mucho cuidado, por el amor de Dios. Tengamos mucho cuidado en eso de poner mano. Por eso el apóstol Pablo, él decía, no ponga mano con ligereza sobre hombre alguno, porque peligrosamente podrá ser partícipe del pecado de tal persona. Eso yo lo pude experimentar en un predicando afuera hace poco, que una persona pasó para oración y yo yo iba para ministrar, pero al levantar la mano, el Espíritu me detuvo. No le ponga la mano. Y ahí yo me detuve y lo primero que yo pude discernir, pregúntela si quiere recibir a Cristo. Y yo le pregunté y me dijo que no. Entonces yo entendí por qué el Espíritu de Dios me dijo, no le ponga la mano. Porque no todo mundo que pase el altar quieren a Cristo. Quiere el beneficio, pero no quiere a Cristo en su corazón. Y a su nombre. Y hay personas que cargan con pecado, hermanos, que no lo quieren soltar. Por eso no quieren a Cristo. Aman más el pecado. Y si yo voy a poner la mano sobre tal persona, yo voy a ser partícipe de tal con el pecador también. Porque estoy orando por una persona, como que si estoy orando para alguien que está recibiendo a Jesús, sin saber que si esa persona lo que está viviendo es juicio de Dios. Y eso es lo que pasa. Podemos poner la mano sobre alguien que dice que está angustiado, pero angustiado por juicio de Dios. Y un tiempo establecido, aunque yo oro, yo no voy a poder detener eso. Y yo me convierto en partícipe. Y a su nombre. Entonces, el que guarda la palabra de Dios, aleluya, dice que el reino vendrá a ellos. Ahora, cuando el reino de Dios se mueve entre el pueblo, mi hermano, siempre hay un mover, hay Dios amado.
hay bullas, Dios amado, hay críticas, hay un montón de cosas que sucede cuando el reino de Dios se mueve en un lugar. ¿Por qué? Por lo que dice Isaías 64:1. Dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras, aquí está hablando del reino de Dios, o sea, él hablando a Dios, pero si descendiera su reino y tu presencia se escurriese en los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Usted no ve que mientras las aguas están tranquilos, todo está bien. ¿Qué cree que sucedió en aquel momento cuando Jesús entró al templo para orar? Las aguas estaban calmas, porque todo el mundo estaba haciendo y viviendo como le da la gana. Convirtieron la casa de Dios en un mercado. Estaban vendiendo ovejas, palomas, cambiando dinero. Amén. Prestando con interés. Y a su nombre. Todo estaba tranquilo, las aguas estaban. Pero cuando vino el reino de Dios, las aguas empezaron a hervir. Por eso dijo Isaías, como fuego que hace hervir las aguas. La presencia de Dios provoca movimiento donde hay una calma según el reino humano. Empieza a hacer un molote, a deshacer todo lo que supuestamente está ya arreglado. Y Jesús dijo, esta casa es casa de oración, pero lo han convertido en cueva de ladrones. Sacó toda la gente afuera. Aquí, Dios mío, los que estaban vendiendo, los que estaban causando desorden, los sacó. Hasta que aprenden a entender lo que significa venir a la casa de adoración, entonces podrán entrar, pero esto no es casa de mercado. Y eso, lamentablemente, es un mover fuerte dentro de las iglesias. Hay gente que tiene negocio dentro de las iglesias. A su nombre. Dios mío. ¿Lo digo o no lo digo? Hay gente que andan ahí anunciando. Solo viven anunciando, viviendo del mismo pueblo de Dios. Ventas por todo lado. Y no es ventas, hermano, por bienestar o porque se entiende. Si alguien tiene una necesidad y usted ocupa apoyo y no quiere pedir, pues usted vende algo y hace. Pero hay gente que ha convertido el pueblo de Dios, hermano, en Dios amado, como dijo Pablo a la iglesia. Le dijo, harán mercadería de vosotros. Tendrán el pueblo de Dios como una fuente de ganancia. Por eso usted mira, hasta en la vigilia, hay pastores que le encanta la vigilia. ¿Y por qué? Porque son 3 cultos, 3 veces recogen ofrendas. A su nombre. Y ahora están las actividades. ¿Cómo? ¿Cuál de que le va a regalar un vasito de sopa? Olvídese. Eso no es así. ¿Sabes algo? Lo que más falta entre el remanente es el mover del reino de Dios, porque por eso no hay justicia. Por eso no hay justicia aún dentro del mismo pueblo. Porque no hemos dejado ni hemos aprendido a permitir el reino de Dios mover primeramente en nuestros corazones. Porque ahí es donde se establece el reino de Dios, en el corazón del hombre. En el corazón de la humanidad. Y a su nombre. Continúa diciendo, para que hicieras notorio tu nombre y a tus enemigos. Oiga, cuando el reino de Dios se mueve, el nombre de Dios es notorio dentro de sus enemigos. Cuando el pueblo de Dios alaba y el rey, Dios amado.
y es el reino de Dios que se está moviendo, el enemigo tiene que saber que Dios está aquí. Cuando es el reino que se está moviendo, los demonios, los brujos, los que se tiene que saber que el reino de Dios está en este lugar. Tienes que saber, porque el nombre de Dios es notoria de una forma u otra en lo físico y en lo espiritual. Es notoria. Tú no has escuchado muchas personas. Yo he escuchado de muchas personas hablando de moveres de Dios que nunca habían experimentado ni visto. Y quedaban como, Dios mío, atónitos como quedaron estos judíos, porque no estaban acostumbrados a tal mover. Eso sucedió, mi hermano, con muchas personas en esta comunidad. Muchas personas que vieron, son testigos de cosas que nunca habían visto en su vida. Aquí, para hablar en lengua, Dios amado, era para sacar corriendo a la gente. Porque nadie creía en eso. Nadie lo creía. Y hay gente, y aún hoy, los que no creían, ellos mismos lo están hablando. Gloria a Dios poderoso. Santo Rey. Porque el nombre de Dios se hace notorio sí o sí. Aunque la gente dice no. ¿Y qué pasó con Saulo? Saulo no creía hasta que se le apareció Jesús. Hasta que el reino de Dios vino a él. Él se dio cuenta quién verdaderamente él estaba persiguiendo. Y esa visita lo necesitan muchas personas aquí en esta comunidad. Aún dentro del mismo iglesia, esa visita muchas personas lo necesitan. Porque hasta el sol de hoy, muchas personas, hay que tener cuidado a quien comparte las revelaciones que Dios te da. Te le dice a alguien que Dios te da tal sueño, tal visión, la gente no te cree. Y no solo que no te cree, a pesar de que no te cree, te critica. Si Dios le hablara, si Dios le habla a ella o a él, habla cualquiera. Dios le habló hasta a un burro. El diablo usó la boca de Pedro y comienza y no sabe por dónde dar a la gente. Porque así como aquellos fariseos, hay muchos fariseos dentro de la iglesia que se llaman cristianos pero no conocen el reino de Dios. Porque los fariseos se vestían y hablaban como cristianos, pero eran gente injusta, gente sin paz y gente que no tenía gozo. Peor el Espíritu Santo. Peor. Por eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Gente que vive de apariencia. Jesús le dijo, si vosotros fuesen hijos de Abraham, entonces me amaría. Entonces, ¿por qué no me ama? Y a muchos que dicen que no son hijos de Dios, pero no ama a su hermano. ¿Usted tiene hermano, siervo? ¿Ama a tu hermano? Pues claro. Son hijos de una sola madre y un solo padre. Pero hay muchos aquí que somos hijos de un solo padre, pero no hay amor entre uno y el otro. Está como cariño. Eso hace entender dónde está el reino de Dios en el pueblo. Eso es lo que pasó con los fariseos. Ellos no amaban a nadie. ¿Sabes lo que amaban ellos? Ellos amaban matar al que fallaba, no sabiendo que ellos fallaban más que todos. Porque ellos eran los que profesaban ser lo que no eran. Aquel pecador dijo, ten propicio de mí. El fariseo dijo, Señor, gracias que yo no soy como este pecador, este vago. Gracias que yo no soy como este, yo diezmo, yo ofrendo. Mírame la túnica. Exquisito. ¿En cómo? Y mira viene a la iglesia con chancleta. Hello. Porque así hay gente que es un criticado hasta por venir al pueblo de Dios con chancletas. Tal vez el hermano no tiene dinero para comprar. Y si a usted le molesta verlo con chancletas, cómprele un par de zapatos. Y no lo lleva a Megapaca, llévalo a Carión. Por criticón. La sierva con la misma falda, ya van 3 domingos. Si te molesta, llévale a Carión.
Oye, hay unas hermanas aquí que te lo manda a traer desde los Estados Unidos de allá. Y hay hasta ofertas, como 5 vestidos por como 1,000 pesos. Si te molesta, saca esos 1,000 pesos y mándale a comprarle 3 faldas a tu hermana para que se vista una falda cada domingo. No. Mira, cuando hay un mover en el reino, sucede lo que sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva. Dice la palabra que todos ellos tenían una cosa en común. Todo lo que ellos tenían, ellos decían, esto no es mío. Lo vendían y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles. Aquí yo no quedo, hasta sus casas vendían. Hasta sus terrenos vendían. Si tenían, no tenían carros. Si tenían camellos, hay poder de Jesús, lo vendía. Todo lo que tenían, lo vendía para después repartir entre todos ahí porque tenían algo en común. ¿Sabes lo que es la mentalidad de esa gente? ¿Qué tengo que perder aquí en este mundo? Ya conocí la verdad. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra y el que la guarda tampoco pasará. Mira, algo que me impactó a mí, hermano, lo que se me fue revelado fue una historia, la historia de este joven rico que Jesús, mira, ¿sabes algo? Este joven rico era una persona que guardaba los mandamientos de toda su juventud. Lo vivía. Era un hombre que él se consideraba un hombre bueno. Él se consideraba una persona justa. Una persona, aleluya, que Dios mío, que era justa ante los ojos de Dios, según él, por las obras que él hacía. Pero aunque tenía muchas obras y se consideraba bueno, había un vacío en él que le tenía muy preocupado. Él, dándose cuenta que Jesús iba por ahí, fue corriendo y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, bueno, ¿y este? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno sino solo Dios. Y no Jesús dando a entender de que él no era bueno, sino que él entendía que este tipo viene a halagarme pensando que con halago me va a ganar a mí. Así como acá hay muchos que le gustan halagar a su nombre. ¿Ah? Amén. Halaga para ganar. A Dios no lo va a engañar, jamás. Pero halagan a las personas para ganar a las personas. Con puro halago. Sierva guerrera. Dios mío. Mover del cielo. O guerreros. Y tal vez, hermano, lo que es un gran interesado. Algo quiere de usted. No es porque lo cree de verdad. A su nombre. Estamos hablando del reino de Dios. Porque el reino de Dios no solo es correr y hablar en lengua. No, mi amado, no se confunda o no nos confundamos. No nos confundamos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que me impactó aquí, a mí con este joven rico? Que este joven, hermano, preguntó a Jesús, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y él vivía y guardaba los mandamientos. ¿Por qué pregunta? Como él, si él practicaba la palabra, ¿por qué preguntó a Jesús cómo pudo obtener la vida eterna? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, el justo por fe vivirá, no por obras. Aunque él tenía muchas buenas obras, había algo que le faltaba. Y él le dijo, ¿qué puedo hacer? Jesús le dijo, los mandamientos sabe, porque Jesús ya sabía. Este tipo se cree astuto. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio a tu prójimo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda su fuerza. Amén. Y él dijo, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Ya tengo el cielo ganado. Ay, ay. Jesús le dijo, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Amén. Dáselo a los pobres. Tome tu cruz y sígame. Y dice que inmediatamente aquel joven se entristeció.
¿Sabe por qué? El joven estaba interesado en entrar en la vida eterna, no para salvar su alma. Ese joven que no quería salvar su alma, él quería salvar su riqueza que poseía aquí en esta tierra. Él quería entrar en la otra vida todavía disfrutando de la riqueza que él poseía aquí. Por eso hay gente en la iglesia que no puede ser salvo porque quiere llevar su riqueza al cielo. Lo siento mucho, pero eso no va a suceder. Allá hay, Dios amado, moradas no hechas por manos de hombre. Este joven, mi hermano, quería salvar su riqueza, no su alma. Él quería disfrutar todavía de él estaba preocupado, turbado. ¿Sabe por qué yo sé? Porque si él verdaderamente quería ser salvo, inmediatamente hubiera soltado la riqueza. Un paso de la situación. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Conocen todos los mandamientos y hasta lo practican, pero hay un vacío dentro de su corazón. Y ese vacío le dice, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Cuando eres un cristiano que vive con duda, preocúpese. Porque hay cristianos que ni siquiera saben si van a ser salvos o no. Y yo pregunto, ¿cuántos irían si Cristo viniera hoy? ¡Aleluya! No todo el mundo levanta la mano. Eso es de preocupar. ¿Sabe por qué? Hay un vacío que estamos tratando de llenar con algo que verdaderamente nosotros sabemos que no va a poder llenar ese vacío. Este joven estaba, hermano, presente ante el reino de Dios, pero él no quería soltar el reino de la tierra para poder heredar el reino de Dios. Y así hay muchas personas, lamentablemente, dentro del pueblo y también fuera del pueblo. Y a su nombre, pueden darle palmas al Señor. Hay poder en Jesús. Oiga, en Marcos capítulo 9, versículo 1, dice, también les dijo, esto es Jesús, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Pero qué quiere decir? Que no gustará la muerte hasta ver el reino de Dios venir con poder. Jesús estaba diciendo a sus discípulos, hay muchos aquí que no van a partir de esta tierra hasta ver el mover celestial entre ellos mismos. No es de que eso no está hablando de arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, no. Eso está hablando del mover del cielo dentro del pueblo. Está hablando, mi hermano, de ese mover que hubo en la iglesia primitiva. A su nombre. Y dijo Jesús a sus discípulos, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. Ahora, no se debe tener la idea de que ese poder es material o político, sino espiritual. El reino no es una teocracia política religiosa. No es un asunto de dominio social o político sobre los reinos de este mundo. No es el propósito de Dios en este tiempo redimir, reformar el mundo mediante el activismo social o político, como lo pensaron muchos de los judíos. Por eso nunca pudieron recibir a Jesús, porque ellos estaban esperando un cambio político. Ellos esperaban un rey que iba a venir a pelear, aleluya, guerras de sangre. Pero se equivocaron. Dice, ni acciones violentas. Durante toda esta época el mundo seguirá de enemigo de Dios y
de su pueblo. O sea, el mover del cielo o del reino de Dios en la iglesia siempre provocará en el ámbito espiritual o física que nosotros tendremos enemistades. Si nunca había visto a alguien aborrecerte por hacer lo bueno, vaya acostumbrándose porque en la iglesia lo va a ver. Dios mío. Vaya acostumbrándose porque en el mundo lo va a ver. Porque ahora el mundo está tan pervertido. Por hacer lo bueno eres aborrecido. Por hablar lo correcto eres, hermano, aborrecido, menospreciado. Por mover bajo el reino de Dios siempre vamos a tener enemistades. No a todo mundo le vamos a caer bien. Y muchas veces la gente que tú más piensas que le vas a caer bien, olvídese que le vas a caer como Citrolax. Que hay personas que, hermano, ni se atrevan a acercarte porque ya conocen tu compostura en Dios. Por un consejo, porque ahora lo que hay un montón de personas que tienen comezón de oír. Y quiere oír siempre palabras a su favor. Entonces cuando nosotros hablamos conforme el reino habla, entonces hay un problema. Estamos como Jeremías. Yo no quiero escuchar la voz de Dios por tu boca. Porque solo son reprensión. Solo son de que hay que dejar el pecado. Solo son de que hay que corregirte. Solo son de que hay que dejar el mundo. Solo son de que hay que dejar la vanidad. Solo son que hay que meter en ayuno, en oración. Ya no más quiero buscar consejo por tu boca. Porque tú nunca me hablas cosa buena. Por eso, mi hermano, aleluya, Acab no soportaba a Micaías. Él le dijo a Josafat, hay otro profeta de Jehová, pero no lo soporto. Lo aborrezco porque nunca profetiza algo bueno de mí. Queremos que Dios habla bien de nosotros siendo personas malos. Acab quería que el reino de Dios estuviera a su favor siendo un hombre corrupto, perverso. Entonces él dijo, este hombre nunca profetiza nada bueno de mí. Pero me impactó y me encanta la actitud de Micaías cuando lo llamaron y dijo, le prometo que todo lo que Jehová me hablare, eso hablaré. Y así debemos de ser. Todo lo que Dios pone en nuestra boca tenemos que estar dispuestos a hablarlo sí o sí. Aunque no nos gusta a la gente o aunque no nos gusta a nosotros mismos. A su nombre. ¿Ya tienen sueño? Gloria a Dios. ¿Sabe? Santiago 4:4 dice algo bastante importante. Por eso yo dije de que estamos en enemistad con el mundo. Porque la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se quiera hacer amigo del mundo se constituye como enemigos de Dios. En otra palabra, todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, aunque se llama cristiano. Usted es cristiano y anda como los mundanos, y no hablo de vestir. No hablo de vestir, porque vestirse como cristiano, eso es fácil. Hasta los demonios lo hacen. Estoy hablando de ser justo, ser piadoso, ser bondadoso, ser amable, ser una persona con paciencia, ser una persona con amor, con gozo en el Espíritu Santo. Por eso Cristo, aleluya, el apóstol Pablo habló tan específico y tan claro, y él dijo, mira, el mismo Satanás viene vestido de ángel de luz, y él viene vestido de ángel de luz, cuanto más sus ministros. Dice la Biblia que los lobos se visten de ovejas, que las cabras quieren aparentar como las ovejas, o sea, de que la apariencia ya es fácil obtener. Porque aparentar algo que no somos, no mira a esa gente en tiempo de Halloween, que para aparentar, poner un disfraz, no le cuesta nada, solo pintar un poco la cara y ya está, cheque.
Y así hay muchos en el pueblo de Dios, que no estamos moviendo bajo el reino porque estamos viviendo, mi hermano, una vida religiosa. Una vida, mi hermano, que por el tiempo que ha estado pasando, se ha acostumbrado el pueblo de Dios de vivir de tal forma. A su nombre. Ahora, ya voy a terminar. Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio de Satanás. Dios mío. Dice que la manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio de Satanás. Cuando el reino de Dios se mueve en un lugar, eso da un señal de alerta al mundo de las tinieblas. Eso da una alarma. Le hace entender al diablo, ahí hay un pueblo donde se está moviendo bajo el poder del reino de Dios. Ahí hay personas que están verdaderamente consagrados para Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque miran las obras de Dios. Usted no se da cuenta de lo que dijo Nicodemo a Jesús. Ciertamente sabemos de que de Dios ha venido, porque por las obras que tú haces aquí. Y ellos no solo hablaban del milagro, él hablaba del testimonio que Jesús cargaba, de la humildad, del mansedumbre que tenía Jesús. Nicodemo dijo, ciertamente de Dios has venido por las obras que tú tienes. Eso, el mover del reino siempre, aleluya, manda ese alarma en el mundo espiritual. Desde lejos detecta que hay un mover del poder de Dios en un lugar. Cuando Dios amado, hay un pueblo lleno de justicia, de paz y de gozo, de alegría. Lleno del amor de Dios. Cuando el reino de Dios se mueve en un lugar, hermano, realmente, como dijo Jesús, un reino dividido contra sí mismo será asolada. Será asolada, no puede prevalecer. Porque un reino dividido sería uno matándose entre otros. Un grupo que profesan ser al mismo lado, pero ellos mismos se están matando uno al otro. Entonces, eso no puede prevalecer. Eso no puede mantenerse firme. No puede ni siquiera enfrentar una batalla. No se puede. Porque no se está moviendo en unidad. Por eso yo siempre he creído, la iglesia de Cristo, no estoy hablando del templo, yo estoy hablando de la iglesia. O sea, nosotros somos templo y morada, pero estoy hablando de las 4 paredes. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, no está dividida. Porque si estuviera dividida, créame, de que ya tiempo el imperio de Satanás se apoderara de toda esta situación. Ni iba a poder ni orar. Yo sé que hay muchos cristianos que que dicen que son cristianos, pero no pueden orar. No oran. Porque la misma sistema del mundo, el mismo imperio de las tinieblas lo tiene agobiado. No puede hacer nada para ayudar salvar su propia alma. Y es porque, Dios mío, está ese vacío ahí. Le falta algo. Y si el reino de Dios no es el que está apoderando de la vida de tal persona, entonces créame que el reino de Satanás ahí está apoderado. Ahí está gobernando el reino del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Aquí no podemos estar entre el pan. Aquí pues somos de Dios o estamos gobernados por Dios o gobernados por el diablo. A su nombre. Ahora, y se confronta todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. O sea, el reino de Dios confronta al mundo con el mensaje que predicamos. Que hay que vivir conforme a las Escrituras. Esto es una confrontación al mundo. Esto es una confrontación que para poder vivir
hay que, aleluya, para poder ser salvo, hay que vivir conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, cuando se dice que todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. No todo el mundo cree eso, porque todo el mundo se cree hijo de Dios. Usted no ha escuchado personas diciendo todos somos hijos de Dios, cuando no es cierto. El Hijo de Dios es aquel que obedece su palabra. El Hijo de Dios es aquel que tiene a Cristo en su corazón. El Hijo de Dios es aquel que se mueve conforme al reino de Dios. Confronta el reino de las tinieblas. Dios mío. La condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios es arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Quiero proseguir, voy a seguir, pero voy a detener aquí. El último versículo, San Marcos 1:15, dice, hablando de Cristo mientras predicaba, y él dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, es imposible entrar en el reino de Dios con un arrepentimiento. Sin un arrepentimiento es imposible. Y un arrepentimiento genuino es el arrepentimiento que habla en Proverbios, que dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Todo aquel que se aparta del pecado alcanzará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar, aleluya, habitar en un templo que todavía está sucio. Por eso, y se lo va a decir con mucho cuidado, personas que todavía viven pecado y se dice de que el Espíritu de Dios los llenó, mira, o están llenos del Espíritu de Dios. Eso es algo que da mucho de pensar. Porque sabe mi hermano, amada iglesia, de que hay un mover que parece igualito el mover del reino de Dios. Y estos son otros 20 centavos. Un espíritu que está aparentando ser el Espíritu Santo. Habla en lengua, profetiza, hace toda la cosa que hacemos en el Espíritu Santo. Pero no es genuino. No es genuino. Cuando alguien, mira, cuando alguien realmente tiene un corazón lleno de raíces de amargura y rencor contra alguien, y dice que está lleno del Espíritu, eso es mentira. Eso es mentira. Y sabes, iglesia, por eso escasea tanto el mover de Dios en estos últimos tiempos. Por eso escasea el mover del reino de Dios aún en el mismo pueblo de Dios. Porque la sinceridad, Dios mío. Y lo triste de todo esto, sabiendo nosotros muchas veces que Dios escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque nosotros no somos sinceros con Dios o con el hombre, porque a veces, hermano, da lástima ver de que realmente la sinceridad o la sinceridad escasea tanto en la iglesia. Un perdón genuino escasea tanto, porque usted puede pedirle perdón a alguien hoy por ofenderlo, pero vuélvelo a ofender y te vuelve a recordar del pasado. Hay personas que inmediatamente te recuerdan del pasado. Eso hace entender de que hay raíces de amargura, de que hay falta de pecado, y son personas que, hermanos, vivimos hablando supuestamente cosas en el Espíritu, que el Espíritu me enseñó, que el Espíritu de me habló, que Dios me habló. Dios nos habla todo el tiempo, pero nosotros no hablamos con ni siquiera los vecinos, con los hermanos, con los amigos. ¿Y cómo es posible que Dios nos habla tanto? Y yo no sé cómo es posible que Dios le habla tanto a una persona sin que haya cambio en esa persona. Porque usted sabe, antes Dios de enviar a su gente para hablar, su profeta, a ese Isaías, ¿sabe qué le hizo? Le pasó un carbón encendida por sus labios. Antes de decir, Jehová me dijo,
le pasó carbón encendida por los labios. Pero hay muchos que vienen y dicen, Dios me dijo a mí y me enseñó a mí Jehová. Pero en la casa habla malas palabras y maldice a su prójimo. A Jeremías, dijo Jeremías, él me tocó en la boca y dice, ve, le tocó la boca, le llenó de palabras antes de enviarlo para decir, Jehová me ha dicho. Porque mi hermano, yo no entiendo, a veces habemos gente que al tocar aquí, siento la presencia de Dios. Solo tiene que tocar el púlpito y siente la presencia. Solo tiene que tocar, yo siento la gloria de Dios en este lugar. El reino de Dios está aquí. Mientras está aquí siente el reino y la gloria. Pero en la casa no siente ni lo zancudo que lo pica. Aquí habla en lengua sintiendo el reino, pero en la casa habla malas palabras y maldiciendo a su marido y a su mujer. Entonces yo ya tengo la solución. Entonces vamos a mandar a hacer unos cuantos púlpitos y dar un púlpito a cada líder para que lleve el púlpito en su casa. Para cuando quieren maldecir a su prójimo, agárrese y párese enfrente del púlpito para que siente la presencia también. Cada uno llévase el púlpito para la casa. Para que solo vive sintiéndola, porque hay gente que solo aquí siente presencia. Solo aquí habla en lengua. Solo aquí profetiza. Solo aquí mueven el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? Vamos a tener que darle un pedazo de madera de esto para que lo lleve para la casa. Para que allá también solo esté enfrente del púlpito. Cuando el vecino le esté molestando, Señor, siento tu presencia, le perdono a la vecina. Para enfrente del púlpito, perdono a mi esposo, Señor. Siento la presencia, perdono a mi esposa. Vamos a tener que mandar a echar unos cuantos. Hay poder en Jesús. En todas las iglesias. Porque solo al tocar el púlpito, mi hermano, yo, multitudes de cristianos, solo toca. Allá abajo están más apagados que Dios mío. Solo sube aquí, hermano, y aguanta. No la agarre porque te va a tumbar. Y siente gloria. Solo tocando este púlpito. Yo no entiendo. Son cosas bien raras. Son cosas bastante raras. Eso hace entender de que realmente no se está moviendo bajo el reino de Dios. Porque Jesús dijo, el que guarda mi palabra, vendremos a él y haremos morada con él. Usted sabe qué es morada, casa de habitación. Donde yo estoy, ahí está Dios en mí. Si yo estoy en mi casa, allá también yo siento la presencia como lo siento aquí. A su nombre. Hasta sueño les pegó. Hay poder en Jesús. Pero ya vamos a terminar. Pueden ponerse de pie. El reino de Dios, amada iglesia, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Sepa de que estamos moviendo bajo el reino de Dios cuando hay justicia, cuando hay paz y cuando hay gozo, y mayormente cuando hay el Espíritu o está el Espíritu Santo de Dios. Demos cuenta que estamos moviendo bajo el reino de los cielos. No nos conformamos solamente con las obras o pensamos que vamos a ser salvos como aquel joven rico que hasta su riqueza quería llevar a la vida eterna. Seamos de aquellos en la iglesia primitiva que dijeron, pues aquí yo no tengo nada que perder. En esos tiempos sabía cómo era. Si yo tenía un celular de 14,000 y mi prójimo, mi hermano de la iglesia, necesitaba 10,000 para un deuda del hospital, yo vendía mi celular para pagar el deuda de mi hermano. Pregunta cuántos cristianos en estos tiempos lo hacen. Ni uno. Porque ya no estamos viviendo en esos tiempos. Y yo te voy a decir, pero ¿cómo voy a regalar lo que único que tengo? Y nosotros decimos que Dios es un Dios que bendice al dador alegre. Entre más nosotros damos, ahí Dios siempre abre puertas. Y no digo de que solo dando es que recibiendo, es también cómo damos. Porque si damos solo para recibir, entonces por eso hay gente que no creen en eso. Yo di tanto, pero nunca volví a recibir. Es que diste para recibir, por eso no recibiste.
Pero cuando se da por agradecimiento o por un corazón amable, entonces Dios lo va a bendecir. Amén. En esta noche, amado, que Dios me lo bendiga todo. Amén. La paz del Eterno en su vida. Amén. Le doy gracias a Dios por el privilegio. Amén. También a ustedes por escuchar. Hay poder en Jesús por aguantar. Amén. Y pues esta vigilia continúa. Amén. Que Dios me lo bendiga todo y la paz de Cristo en su vida. Amén. Es fácil, hijo. Gloria al Señor. Vive o no vive, iglesia. Vive o no vive. Su nombre. Mío, ¿cuántos tienen sueño? ¿Cuántos tienen sueño? Pero vamos Amado a Dios, y ven planta celestial, te habitas en gloria, Señor, ante tu presencia me postro humillado, Dios, dándote la gloria, honra, toda suprema alabanza, que solo tú eres Dios, y sin ti nada.